Estimado compañero Armando Jardávalos, director del programa Martiano. Querido compañero José Ramón Balaguer, miembro del secretariado del Partido Comunista de Cuba. Querido compañero Rafael Bernal, ministro de Cultura de la República de Cuba. Querido compañero Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Querido compañero Hernández Pardo, director del programa Martiano. Mi compañero Frei Beto, mi compañero Rolando Alfonso Borges, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba. Mi querido compañero Pablo González Casanova, exdirector de la Universidad Nacional de México. Ignacio Ramonés, periodista y escritor francés. Fernando de Moraes, quien lanzó su libro ayer. Compañeros y compañeras, cuando yo era presidente, a mí me daban la lista con el nombre de todos los funcionarios o autoridades presentes, pero como expresidente no me dan esa lista. Así que me pongo a pensar cómo cito el nombre de las personas, me olvido del nombre de otros compañeros, pero veo en este plenario a compañeros extraordinarios que, junto conmigo, hemos hecho política en los últimos 10 años, construyendo algo que parecía imposible hasta hace algún tiempo, tanto en América del Sur como en América Latina. Quisiera, primeramente, pedirles la paciencia a todos ustedes y pedir un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la tragedia de aquella discoteca en Brasil. Muchas gracias. En segundo lugar, yo no he venido con una guayabera blanca como suelen utilizarla los cubanos. El objetivo es también rendirle tributo a otro compañero nuestro que tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo en nuestra querida América del Sur y América Latina. Y que la energía positiva de este encuentro martiano pueda ayudar a nuestro querido compañero Chávez para que se recupere rápidamente. Asimismo, debo decirles que llegué un poco atrasado, solo un poquito, ya que fui a visitar un gran compañero, nuestro también, el compañero Fidel Castro.
Después nadie es de hierro. Así que fui a almorzar con nuestro compañero Raúl Castro. Y ahora aquí estoy, junto con tantos compañeros de América Latina, de Argentina también. El expresidente de República Dominicana, el compañero Leonel Fernández, compañero de hace tanto tiempo. Nuestro querido compañero Colón, expresidente de Guatemala. Bueno, me hace falta la lista de los nombres. Y yo estoy emocionado. Por algumas razões. Estoy emocionado por varios motivos. La primera vez que utilicé esta misma tribuna fue en 1985, en un encuentro organizado por el gobierno cubano. Era una serie de 3 encuentros en realidad. El primero de ellos era una reunión de intelectuales latinoamericanos sobre la deuda externa. Después hubo una reunión de los partidos también sobre la deuda externa. Y una reunión de los sindicalistas también sobre la deuda externa. Lo peor es que Viñedo estaba en todas las reuniones, en todas ellas. Él y Fidel Castro participaron en del primero al último minuto. Él salía corriendo de República Dominicana y venía para acá. Y acá hice mi primer discurso en esta misma tribuna. Yo, que me había emocionado cuando vi a Fidel hacer el primer discurso el día 19 de julio de 1980, también invitado por Fray Beto a Nicaragua para celebrar el primer aniversario de la Revolución Sandinista. Y fue en ese momento que conocí a Fidel Castro. Fue un momento en que por primera vez comí langosta. En esa época, un año después de la Revolución Sandinista, todavía se podía comer langosta en Nicaragua. Y entonces construimos una amistad que ya hace 30 años que tenemos. Y pienso que durará por mucho más tiempo, hasta que Dios ya no quiera que estemos en la tierra y hagamos que nos encontremos en otro lugar. Pero Cuba sí tiene un significado muy especial para todos nosotros como latinoamericanos, e inclusive para los que son contra la revolución cubana. La fuerza moral construida por este pueblo en defensa de su dignidad y de su soberanía hace que inclusive los que no simpaticen con Cuba respeten la fuerza moral del pueblo cubano y del gobierno cubano. Ayer yo no pude participar en el encuentro, pero sí, no vi a Fray Beto recibir el premio, no oí los discursos de otros compañeros, pero sí pude participar en el lanzamiento del libro del compañero Fernando Moraes, quien relata la historia de los últimos soldados de la Guerra Fría y la historia de esos cubanos presos en Estados Unidos. Y yo le dije al presidente Raúl que cuando yo era presidente de la República de Brasil visité a Estados Unidos. Este fue un tema que yo traté con el presidente Bush. Lamentablemente, me parece que los estadounidenses tienen oídos sordos cuando se trata de problemas
de nuestra querida América Latina. Es como si esta parte del mundo no despertara el interés que debería despertar en un país, en el más rico del mundo. Estamos mucho más cerca que tantísimos otros países y tenemos condiciones de producir mucho más que muchos otros países. Pero me parece que los estadounidenses solamente vieron a América Latina cuando era favorecer o apoyar los golpes militares de la década de 1960. Es lamentable y espero que el presidente Obama, en su segundo mandato, tenga una mirada más equitativa y más justa para nuestra querida América Latina y principalmente para acabar el bloqueo contra Cuba, porque no existe motivo ninguno para que lo sigan manteniendo. Solamente el atrevimiento de quien no reconoce que simplemente ha perdido la batalla y que lo perdió contra Cuba. Ese orgullo es algo chico para un pueblo de un país tan grande que debería tener un gobierno que debería pensar tan grande como lo es su pueblo. Pero como yo soy una persona optimista, creo realmente, ciegamente, que algún día Estados Unidos, y espero que sea durante el gobierno del presidente Obama, tenga una mirada y se dé cuenta que realmente no hay razón ninguna para que mantenga el bloqueo contra Cuba. Ustedes se han dado cuenta que al subir acá, yo tenía un discurso, pero no se asusten. No se asusten que no voy a hablar tanto como lo hace Chávez, ni mucho menos Fidel, y ni siquiera tanto como lo hace Cristina. Solamente hablaré solamente del tamaño del discurso de la presidenta Dilma, que habla mucho menos que yo. Algo importante es que estamos participando en este evento en conmemoración de los 160 años del natalicio de Martín. Y va muy bien con los 60 años del asalto al cuartel Moncada. Ese movimiento tan importante en la historia de la Revolución Cubana. Quisiera decirles a los cubanos que sinceramente yo no tenía mucha idea de que este evento despertaría tanto el interés que está despertando y que ha despertado porque ha venido mucha gente. Yo no veo brasileños. No veo tantos brasileños, realmente solamente veo hinchas, los fanáticos del Corinthians, que es mi equipo allá en Brasil. Pero este evento ha despertado mucho interés y que también hay mucha gente de Minas Gerais, del estado de Minas Gerais. Creo que es muy importante que una institución multilateral del peso de la UNESCO no solamente dé apoyo a este tipo de evento, sino que además debe seguir haciéndolo cuantas veces ocurra. Es de suma importancia que aprendamos no a rendir culto, pero sí a darle valor a nuestras referencias de la historia, a nuestros líderes, a los que mucho antes que nosotros pensaban ya como nosotros. Muchas veces hicieron mucho más que nosotros sin tener los instrumentos que tenemos hoy.
En estos días participé en una reunión con poco más de 40 intelectuales de América del Sur, donde discutimos un poquito sobre el tema de la integración. Es necesario crear la doctrina de la integración. El consenso de Washington es una doctrina. Y nosotros hablamos mucho, pero no sistematizamos desde el punto de vista intelectual lo que queremos hacer como una integración. E integración económica solamente, comercial. Es integración cultural. Es integración física. O integración universitaria. Nuestras universidades muchas veces ni siquiera hablan entre sí. Nos interesa más Harvard, nos interesa más Francia, Estados Unidos e Inglaterra, pero sin embargo no nos gustan nuestras propias universidades. Así que el intercambio entre nosotros es muy chico. Inclusive entre Brasil y Argentina, que estamos tan cerquita, somos vecinos. Pienso entonces que es importante discutir la integración a plenitud, porque eso contribuiría a que podamos cambiar un poco la historia de nuestra querida América Latina. La integración no puede ser solamente un discurso en época de una campaña electoral o en las reuniones de jefes de Estado. Yo le decía a los compañeros intelectuales que estaban allí en aquella reunión que muchas veces nos quejamos diciendo que la prensa no publica lo que decimos. Decimos que la prensa no simpatiza con los gobiernos de izquierda. Es solamente no ser de su grupo que ellos no simpatizan. Y entonces nos ponemos a quejarnos y no hacemos lo que está a nuestro alcance. Hoy con la Internet, si hubiera una unidad concreta, sólida, entre los intelectuales latinoamericanos, estudiantes latinoamericanos, sindicalistas latinoamericanos, movimientos sociales latinoamericanos, entre los hombres de América Latina, entre los negros de América Latina, y que cada uno de nosotros hiciera funcionar nuestro Facebook, blogs, Twitter o lo que sea, pues haríamos una revolución en la comunicación. Y quién sabe, no tengamos que pedir que alguien tenga el deseo de publicar entonces lo que nosotros mismos deberíamos publicar. Creo que una conferencia de este tipo, donde se reúnen 800 personas de 44 países, no puede acabar simplemente después que cada uno vuelva a casa y que ponga en su biografía, en su currículum: participé en la tercera conferencia por el equilibrio del mundo, cuando se conmemoraron los 160 años del natalicio de Martí. Es muy poco, es muy poco. Lo importante es que se salga de aquí como cómplices, como aliados de algo nuevo que querramos construir. Es necesario que salgamos de aquí con el deseo de continuar haciendo esta reunión aunque no estemos reunidos físicamente. Aunque no estemos reunidos físicamente. Podemos interactuar entre nosotros. Nunca, pero nunca hemos tenido tanta oportunidad de ser tan independientes como lo somos ahora. Y muchas veces nos quedamos sentados en el sofá quejándonos de que la televisión realmente no dio la noticia que queríamos ver. Yo no me pongo a quejar porque en Brasil la prensa le encanta mi trabajo. Un ciudadano así solo habla bien de mí. Entonces yo no me quejo. La prensa brasileña solo habla bien de mí. Yo nací así, crecí siendo así y me voy a morir así. Los dejo ellos muy bravos siempre y los irrito porque lo que a ellos no les gusta de la izquierda, no piensen que la prensa no simpatiza con Chávez simplemente porque usa una guayabera roja
o porque habla del socialismo del siglo XXI. No piensen ustedes que no simpatizan con Correa, lo mismo de Evo Morales, de Cristina, de Pepe Mujica, entre otros. La verdad es que la élite política y económica de nuestros países no simpatizan con nosotros. No por los errores que hemos cometido, sino por las cosas que nos salieron bien. Por la política de inclusión. En Brasil, entonces, a la prensa no aguanta que los pobres viajen en avión. Y los pobres en Brasil están viajando en avión. Pobres que tienen carro nuevo, inclusive, ni piensen en eso. Pobres con cuenta en el banco, imagínense, es un horror. Son esas cosas buenas que tuvieron lugar en Brasil y son el motivo de odio contra Chávez, de la ira contra Cristina, es motivo de la ira contra Pepe Mujica, contra Evo Morales. ¿Quién se podría imaginar que un indio, con cara de indio, con forma de ser de indio, con comportamiento de indio, pudiera gobernar Bolivia? Y que funcionara. Eso es lo bueno, que sale bien. Y cuando hablo de Evo, no hablo de mí porque imagínense, yo soy un obrero metalúrgico. Tendría más probabilidad teóricamente que un indio. Cuando Evo quería fajarse conmigo, al principio de su gobierno, tú participaste. ¿Cuántas veces Evo quería pelearse conmigo? Quería estatizar todas las empresas brasileñas que actuaban en Bolivia. Y yo le decía, Evo, mira, yo no me voy a pelear contigo. Porque es que yo no puedo entender la derecha brasileña. La derecha brasileña quería que yo me peleara con Evo. Y me decía que yo era cobarde. Lula es cobarde, no se pelea con Evo. Y yo les decía, pero Dios mío, yo no puedo entender cómo es que un obrero metalúrgico de San Bernardo de Campo, en Brasil, pudiera pelearse con un indio boliviano. Si fuera con Bush, todavía yo lo puedo entender. Si fuera con Angela Merkel, todavía lo puedo entender. Pero con Evo, era lo último que yo haría en el mundo, pelearme con Evo. Creo que lo mismo debo confesarles. Yo realmente rezo y le pido a Dios que el significado de la elección de Obama en Estados Unidos sea realmente concretado. Porque el pueblo estadounidense, votar por un joven negro para ser presidente de ese país ya es una revolución en el comportamiento. Y yo le pido a Dios que Obama entienda eso. Y él no tiene que hacer mucho. Solamente tiene que tener la misma osadía que tuvo su mismo pueblo al votar por él. Si él lo hace, listo, ya vale la pena. Queridos compañeros, ahora empezaré a leer mi discurso. Primeramente quisiera decirles que es algo auspicioso que estemos aquí reunidos en Cuba en este momento tan especial de la historia, para establecer un diálogo entre personas que quieren construir un mundo mejor, un diálogo sobre igualdad entre los países y entre las personas. Quisiera, en primer lugar, saludar al heroico y querido pueblo cubano. Un pueblo que asumió el destino en sus propias manos. Todo lo que ha conquistado con lucha, por todo lo que ha conquistado con lucha, sacrificio y obstinación en los últimos 50 años, los cubanos y las cubanas merecen el respeto y la admiración de todos nosotros.
por las inmensas dificultades que ha superado y por los nuevos retos que enfrenta, el pueblo cubano siempre podrá contar con nuestra solidaridad y nuestra sincera amistad. También considero muy auspicioso que nuestro encuentro tenga lugar bajo la inspiración de José Martí, el apóstol de la libertad en nuestra querida América. Martí luchó por las causas más justas de su tiempo: la independencia de Cuba y la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Como los verdaderos líderes, expresó en sus artículos y en su poesía ideales que permanecen vivos más de un siglo después de su muerte. Yo quiero unir mi destino al de los pobres del mundo, dijo José Martí. Intelectual comprometido con las causas más justas de su tiempo, Martí vivió y murió en absoluta fidelidad para con su compromiso. Pensando más allá de su época, también fue capaz de identificar las raíces más profundas de la sumisión de los países a intereses extranjeros. Reveló los mecanismos que llevan a la dependencia y a la lógica perversa de la explotación. Para concluir, la miseria no es una desgracia personal, sino un delito público. Unido a su tierra por un profundo sentimiento de patriotismo, de verdadero apóstol como lo fue, José Martí se dio cuenta muy claramente del carácter internacionalista de la lucha por la liberación de los pueblos. Su pensamiento y su acción no conocieron fronteras geográficas ni políticas. Patria es humanidad, enseñaba ese gran líder. Mis queridos amigos y amigas, vean ustedes que estoy tomando mucha agua. Cuando yo era más joven, que era dirigente sindical, iba a las puertas de la fábrica y yo pedía agua. Y las personas decían que yo había bebido la noche anterior y por eso tenía sed. Ahora no. Ahora es porque el cáncer dejó alguna secuela en mi garganta y por eso tengo que tomar agua todo el tiempo para poder lubricar la garganta y poder decir las palabras que quiero. Ese es otro problema, Leonel Fernández. Mira, cuando yo era presidente, yo tenía 30 gente para traerme agua. Ahora yo miro a la gente y si no agarro yo mismo el agua, hijo mío, nadie lo hace por mí. De vez en cuando tengo que decir, no, aquí se acabó. De vez en cuando digo que el problema de políticos sin mandato es que ni siquiera el viento te da en la espalda. Y vamos aprendiendo poco a poco a sobrevivir así. Les decía que es notable la vigencia del pensamiento de José Martí en este momento en que tratamos de construir un orden internacional más democrático y justo. Nos esforzamos en nuestros países para poder superar la desigualdad y promover una vida más digna para nuestros pueblos. Sin embargo, y por muy buenas que sean nuestras intenciones, así como las políticas públicas que implantamos, sabemos que ningún pueblo o país puede crecer aisladamente. Hemos llegado a un punto en que la búsqueda por la felicidad de los países más pobres e inclusive en los llamados países emergentes exige transformaciones a nivel global. Exige un nuevo equilibrio en las relaciones económicas, políticas y culturales en todo el mundo.
La profundización de la democracia en nuestra región, así como en el resto del mundo, ha producido grandes avances sociales y materiales en las últimas décadas. Pero es necesario, y seguramente es posible, avanzar mucho más. Puedo contarles brevemente la experiencia brasileña, que bien conozco, destacando que hay ejemplos de éxito en varios países de nuestra región. Al llegar a la presidencia de la República en Brasil hace 10 años, nuestro primer compromiso era combatir el hambre y la miseria. Me acuerdo que en mi primer discurso dije: primeramente voy a hacer lo necesario, después voy a hacer lo posible, y cuando menos se espera, estaremos haciendo ya lo imposible. Perseguimos ese objetivo por medio de un gran programa de distribución de ingresos. Ustedes deben conocerlo, es el llamado Bolsa Familia o Canasta Familia, que formó parte fundamental de un nuevo modelo de desarrollo. Sin renunciar a los fundamentos de la estabilidad económica, creamos las condiciones necesarias para que el país pudiera crecer, para incluir a las más amplias capas de la población entre los beneficiarios de este crecimiento. Parece muy sencillo, pero era algo extremadamente innovador en un país que se caracterizaba durante siglos por una desigualdad brutal entre los extremadamente ricos y los extremadamente pobres. El programa Bolsa Familia, que hoy proporciona un nivel de dignidad a unos 50 millones de brasileños, forma parte de esos esfuerzos. También adoptamos una política de valoración permanente de los salarios, incorporando a los reajustes el crecimiento del PIB. Y aquí destaco algo importante, y fue un reto, Diana, para que pudiéramos vencer. Había dos tabús en Brasil. Uno, que no era posible aumentar el salario mínimo sin generar inflación. Decían, primeramente la economía debe crecer para después distribuir la riqueza. Y nosotros decíamos, no, se puede crecer y distribuir la riqueza al mismo tiempo. Porque en Brasil hubo momentos en que la economía crecía a un 14% al año, mientras que no se distribuyó nada. Hay países latinoamericanos que crecen a un ritmo de 6% hace más de 10 años. Y sin embargo, no tienen una política de distribución consistente. Es decir, hubo un tiempo en que los pobres eran un problema. Y nosotros pudimos comprobar que los pobres forman parte de la solución de los problemas de un país. Y es sencillo, es fácil, no es necesario hacer un posgrado en economía, ni mucho menos. Es sencillo. Dale $1 millón a un rico, ¿y qué va a pasar? Habrá una cuenta bancaria y solamente una persona ganará ese dinero. Ahora, agarra ese $1 millón y divídelo entre 1000 personas. Y ese dinero se va a transformar en un consumo de alimentos, ropa, leche, al día siguiente ya. Y de esta manera, la economía empieza a girar y no lo interrumpa más. Decían en Brasil que no se podían aumentar las exportaciones y al mismo tiempo desarrollar el mercado interno.
Nosotros pudimos probar que sí se podía aumentar el mercado interno. Argentina también lo probó. República Dominicana también lo probó. Guatemala también. Bolivia también. Pepe Mujica también. Todos pudieron probarlo. En Brasil salimos de un flujo comercial que era de 107.000 millones de dólares y saltó a 480.000 millones de dólares. El mercado interno brasileño creció tanto que en 8 años 45 millones de personas pobres entraron en el sistema bancario y financiero de Brasil. Pudieron abrir su cuenta en el banco. Quien tiene cuenta en el banco, como cualquiera de nosotros, no le da mucha importancia a eso. Pero cuando un pobre abre su cuenta en el banco y recibe un talón de cheques, eso es bárbaro. Es lo máximo, aunque no tenga dinero en el banco, no importa. Es como tener un carro pero no echarle gasolina. Andar en un carro es cosa de rico. El pobre si puede, lo deja ahí en la calle y se la pasa lavando el sábado y el domingo entero. Limpia más el carro inclusive que las nalgas del niño, pero limpia el carro. Y lo hace con amor, con muchísimo amor. Pudimos probar que sí se podía aumentar el salario mínimo y sin embargo evitar la inflación. Pudimos probar también que el pueblo pobre es buen pagador. En la mayoría de los países, los bancos no le prestan dinero a los pobres porque los pobres no tienen garantía para presentar. Y nosotros decíamos, pero la garantía del pobre es su nombre. El pobre tiene dos cosas nada más, el nombre y la cara. Porque si el pobre agarra dinero y no paga, ni siquiera puede pasar por frente del mercadito que le vendió fiado. El rico no, el rico agarra el dinero, se va para Miami, la familia entera va para Orlando, ve las cataratas de no sé dónde, y si no pagan no hay problema. Pero el pobre no, el pobre tiene que pagar porque al día siguiente tiene que de nuevo comprar el pan. Así que nosotros pudimos probar eso, creamos algo que se llama crédito consignado. O sea, el salario del trabajador era su garantía. En pocos años, más de 80.000 millones de reales, más o menos 40.000 millones de dólares. ¿Te gustó mi español? 40.000 millones de dólares se le prestaron a los pobres. Y nada de no pago. Porque ellos pagan. Porque al año siguiente quieren pedir de nuevo el dinero prestado. Ese conjunto de políticas, además de crédito a los microempresarios, crédito para la agricultura familiar, cuando llegamos al gobierno, había 2.000 millones de reales, más o menos hoy 1.000 millones de dólares hoy día. Al salir del gobierno, eran 16.000 millones de reales, 8.000 millones de dólares en crédito otorgado para la agricultura familiar. Todo ese conjunto de políticas que no solamente se implantaron en Brasil, también causaron una pequeña revolución. Para que tengan ustedes una idea, al llegar al gobierno, había 23% del PIB en crédito. Hoy es el 51% de créditos equivalente al PIB, más o menos 1.400.000 millones de dólares. Estabelecemos otras políticas. Bien, llevamos a cabo varias políticas. La combinación de, por ejemplo, salario, ingresos básicos, todas esas políticas introdujeron una nueva dinámica en el mercado brasileño. En realidad, lo que hicimos fue simplemente incluir a millones de personas que estaban fuera del sistema para que empezaran a sentirse brasileños. Es decir, despertamos a un gigante
como nunca había tratado de hacerlo la élite que había gobernado antes. Se estableció un círculo virtuoso en la economía que produjo un crecimiento promedio anual de más o menos 5,1% del PIB entre el 2006 y el 2011. Este nuevo modelo de desarrollo, ahora ampliado durante el gobierno de Dilma Rousseff, permitió la generación de prácticamente 18 millones de empleos formales hasta el momento. El año pasado tuvimos un crecimiento del PIB bastante bajo, pero aún así creamos 1.300.000 nuevos puestos de trabajo formales. Queridos amigos y amigas, cuando llegamos al gobierno, también teníamos un compromiso con los movimientos sociales que tenían su mayor expresión en el tema de la reforma agraria. Nuestro gobierno desapropió para incorporar a la reforma agraria nada más y nada menos que 48 millones de hectáreas de tierra, asentando a 614.000 familias. Les voy a dar un dato para que tengan idea de qué significa eso. Eso quiere decir que en 8 años desapropiamos 56% de toda la tierra brasileña desapropiada en 500 años de historia. En solamente 8 años. Y todavía tenemos que hacer mucho más. Mientras más hagamos, mejor. Porque son los participantes de la agricultura familiar los responsables por el 70% de los alimentos que se producen en Brasil. No es que tengamos nada contra los grandes, el agronegocio es muy importante también para Brasil, claro. Pero cuando se trata de comer, son los pequeños los que ponen en nuestra mesa la mayor parte de los alimentos. Bueno. Este es un compromiso que realmente me llena de orgullo de haber cumplido y que fue fundamental para que nuestro modelo de desarrollo saliera bien y con mucha inclusión. Sabemos que no es suficiente con mostrar un lote de tierra a la familia y esperar a que simplemente esto empiece a producir. Es necesario también garantizar las condiciones para que esas familias puedan trabajar. Es necesario garantizar las semillas, los fertilizantes, los equipos. Es necesario garantizar la construcción de carreteras, transporte, precios justos y también el seguro de la zafra y garantizar la escuela para los niños, así como el acceso a los servicios de salud. No se puede esperar que las familias trabajen y produzcan en esa tierra. Hoy yo le dije algo al presidente Raúl Castro. Yo le dije, mira Raúl, históricamente, nosotros los de la izquierda hemos cometido un error. Cuando decíamos es necesario fijar al hombre en el campo. ¿A quién le gusta ser fijado? Solamente las estacas. El hombre solamente se quedará en el campo si tú le llevas lo que él tendría acceso en la ciudad. La persona del campo quiere tener un televisor, quiere ir al cine, al teatro, quiere estar en un parquecito buscando una novia. ¿Por qué quedarse en el medio del monte? Mientras que otros están en el parque buscando la novia de él. ¿Por qué no le damos un chance? O sea, no podemos discutir más esos temas como los discutíamos a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX, cuando la Iglesia decía es necesario garantizar la cultura de la subsistencia, es decir, esa idea de que la persona tiene que trabajar en el campo y producir solamente aquella yuquita, aquel maíz. Él le paga el salario del intérprete, así que voy a hablar en portugués. Él dice milho en portugués, que es maíz, soja, frijoles. Es necesario aprender que si él utiliza
todas las funciones que le da la Tierra. Abel, ¿te gustó esa palabra, multifuncionalidad de la Tierra? ¿Veas cómo he avanzado? Bueno, les decía que se utiliza todo el potencial y si puede diversificar su producción, entonces descubrirá que además de producir, es bueno ganarse un dinerito extra para comprar cosas para la casa, porque la mujer desea esas cosas, como lo desea también la clase media del país en Santo Domingo, o lo desea la clase media en Buenos Aires, o en Sao Paulo. Le encanta tener una lavadora, una televisión de pantalla plana, aspiradora, una buena plancha, etcétera. Todos los beneficios que tiene de la clase media, los pobres también tienen derecho a tenerlos. Y por eso debemos incentivarlos, porque es necesario que utilicen con la asistencia técnica y con nuevas tecnologías todo el potencial y que produzcan realmente todo lo posible en la Tierra. Entonces, es un reto que nosotros de la izquierda, de todo el mundo, debemos enfrentar y superar para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Mis compañeros y compañeras, quisiera decirles algo. Aquí hay brasileños que conocen el programa que se llama Luz para Todos. Bueno, en Brasil teníamos 3 millones de familias. 3 millones de familias, es prácticamente un país como Uruguay, que no tenían energía eléctrica. Las empresas particulares no querían llevar energía porque no era rentable para ellas. Nosotros decidimos llevarle la energía a esas familias gratuitamente. Ya hemos puesto energía eléctrica en prácticamente 3 millones de personas. No voy a darles los números, pero la cantidad de cable que utilizamos sería suficiente para darle 28 vueltas a todo el planeta. Casi 2 millones de postes. Y además de tantísimos transformadores, ustedes no tienen idea del milagro que es cuando llega la energía eléctrica a la casa de las personas. Es como sacar a la persona del siglo XVIII y traerla al siglo XX en 30 segundos, tan solo. No, en 5 segundos, digo yo. Y eso fue muy importante, ya que el desarrollo local tuvo lugar al mismo tiempo. ¿Qué pasa? El poste se fabricaba allí, los trabajadores eran de la misma región y solamente ese programa generó más de 500.000 puestos de trabajo directos. Yo pienso que pronto la presidenta Dilma podrá anunciar la universalización de la energía eléctrica en Brasil. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, sabemos que el Estado desempeña un papel fundamental en lo que se refiere al desarrollo y la superación de las desigualdades sociales de la región. Por ello, entre otros motivos, nosotros rechazamos el Estado mínimo que estaba en vigor cuando llegamos al gobierno. En casi toda América Latina y América del Sur también sucedía lo mismo. El Estado mínimo era el discurso más moderno de la élite en nuestros países. Por ello, tratamos de recuperar la capacidad del Estado para actuar en lo que él tiene de ser insustituible, planificar el crecimiento del país, definir las obras de infraestructura más indispensables, establecer reglas claras para las inversiones productivas e invertir en políticas públicas más amplias. En el 2007 lanzamos el programa de desarrollo que se llama PAC, Programa de Aceleración del Crecimiento, con inversiones de 300.000 millones de dólares en la construcción de la infraestructura que tanto necesitamos. Para garantizar que las próximas generaciones puedan beneficiarse de este modelo, triplicamos el presupuesto en la educación.
Y aquí les doy un dato que les doy con mucho orgullo. Creo que yo soy el único presidente de América Latina que no tiene un diploma universitario. Antiguamente se pensaba que solamente podría ser presidente quien tenía un diploma universitario, ¿no? ¿No es verdad? Aunque ni siquiera hubiera hecho nada con ese diploma, pero tenía que tener diploma universitario. Me acuerdo, Leonel, es verdad, es así. Yo me acuerdo de un compañero que trabaja en la publicidad y me decía, pero Lula, si tú dices una palabra en inglés en la televisión, va a ser lo máximo. Y yo le decía, vamos a hablar portugués porque realmente mis electores votan porque yo hablo portugués. Pero el hecho de ser el único sin diploma universitario, y mi vicepresidente tampoco lo tenía, era el único vicepresidente sin diploma universitario, pásmese, ¿qué pasó en Brasil? Yo soy el presidente brasileño que más hizo universidades en la historia de mi país. Construimos 14 nuevas universidades federales, inclusive una universidad que puede contribuir bastante a este tipo de evento. Es la Universidad UNILA, la Universidad de América Latina, que está en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Se trata de una universidad creada para recibir a alumnos latinoamericanos, con profesores latinoamericanos, con historia latinoamericana y con currículo latinoamericano. Queremos crear menos gente del mercado y más revolucionarios en esa universidad, más gente que piense en América Latina. Y también creamos un programa que se llama ProUne. Hay brasileños que lo conocen bien. Una parte de mis adversarios decían que Lula estaba rebajando el nivel de la educación en Brasil. Ese programa colocaba en la universidad a jóvenes pobres de la periferia que cursaban el primario en la escuela pública. ¿Saben ustedes cuántos jóvenes han entrado en la universidad a través de este programa? 1.300.000 hasta el momento. 1.300.000. Lo más importante y que me llena de orgullo es que hay hijos de ayudante de albañil que están estudiando medicina. Una hija de empleada doméstica que estudia medicina. Hijos de jardineros del cementerio de São Paulo, el más pobre de São Paulo, cursando diplomacia. Imagínense ustedes, un pobre estudiando diplomacia. Qual é a conclusão que nós chegamos? ¿Qué conclusión hemos llegado? É que a educação La educación é a parte mais nobre es la parte más importante de uma sociedade. para el desarrollo de una sociedad. É na educação En la educación que o Estado precisa garantir. es en que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades. Eu digo que o mundo só será Siempre digo que el mundo solamente será justo cuando la empleada doméstica tiver o seu filho tenga a su hijo sentado ao lado sentado al lado, en la misma facultad, de su patrona. enquanto uma tiver Mientras numa escola de qualidade que una estudie en una escuela de calidad y otra en una escuela pobre, no habrá igualdad. Y la universidad probó 15 matérias eso. estudadas 15 asignaturas estudiadas pelo Ministério da Educação, por el Ministerio de Educación. os melhores alunos Los mejores alumnos son exactamente los pobres que no podían entrar en la universidad. O resultado mais eloquente El resultado más obvio de este modelo de crecimiento es de que nos últimos 10 que en los últimos 10 años
28 millones de brasileños salieron de la línea de la miseria, mientras que 40 millones de brasileños llegaron a la clase media. Es un dato que cambió la economía brasileña. Se trata de una movilidad social sin precedentes en nuestro país. Por primera vez, más de la mitad de la población está siendo tratada como si fuera de clase media. Me parece que fueron los trabajadores los que más mejoraron su vida, pero realmente no somos ofendidos si nos llaman de clase media. Me parece que toda la sociedad debería ser clase media y por eso tenemos que hacer más políticas sociales. Es importante destacar en este encuentro que otros países de la región también están alcanzando significativos progresos en el enfrentamiento de la desigualdad. Debo confesarles que yo no conozco en toda América del Sur, principalmente América del Sur, los países más cercanos, en que hubo algún momento histórico en que el país hubiera avanzado tan más igual como lo está sucediendo ahora. Es verdad que tuvimos un periodo de Perón en Argentina, es verdad también que tuvimos el periodo de Getúlio Vargas en Brasil, que garantizó determinados derechos, pero la inclusión social, creo que en Brasil eso no sucedió como está sucediendo hoy. También porque América Latina nunca ha tenido la cantidad de gobiernos progresistas como lo tiene hoy. Vamos a tomar un intelectual de esta mesa. En algún momento se imaginarían ustedes que en Argentina, desde Argentina hasta Guyana, tengamos la cantidad de gobiernos progresistas como los tenemos hoy. ¿Ustedes se pudieron imaginar eso antes? Inclusive el presidente Santos de Colombia, quien pensábamos que sería un retroceso en Colombia, fue una sorpresa extraordinaria, ya que Chávez y Santos, Venezuela y Colombia, nunca tuvieron tan buenas relaciones como las tienen hoy, gracias a la sorpresa de la política. Entonces, no voy a decir entonces en español. Entonces no es de español, es del nordeste, de la región nordeste. Allá se dice entonces. El índice de desarrollo humano, calculado por la ONU, refleja los avances alcanzados, especialmente en los campos de la salud y la educación en casi todos los países de América Latina y el Caribe. Con particular alegría, vemos además progresos en África, ese gran continente que está pasando por un crecimiento económico acelerado principalmente en la última década. Muchos países que crecen a más de 5% al año. Muchos países africanos han adoptado medidas para transformar ese crecimiento en oportunidades reales para los pueblos más pobres, principalmente en la educación. En Brasil, en una ciudad llamada Redenção, en el estado de Ceará, una universidad afro-brasileña. La construimos para 10.000 alumnos, 5.000 brasileños y 5.000 africanos, porque nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos con los africanos en dinero, así que la pagamos en solidaridad. Es lo menos que podemos hacer. Yo he visitado frecuentemente África. Estuve en una reunión de la Unión Africana en Addis Abeba, junto con la presidenta Zuma y el director general de la FAO, donde discutimos un programa que vamos a llevar a cabo en abril sobre seguridad alimentaria. Me puse muy contento porque la Unión Africana presentó un programa que se llama PIDBA, que es un programa de desarrollo de infraestructura. Ese programa prevé inversiones por 360.000 millones de dólares
hasta el año 2040 en los sectores de energía, transporte, comunicaciones, agua, saneamiento básico en general. Me parece que 40.000 millones será hasta los próximos años. Considero fundamental que los países ricos ayuden al continente africano. Vean ustedes esta crisis a la cual me referiré pronto, podría no existir. ¿Saben ustedes cuánto dinero el mundo rico ha puesto en el sistema financiero para salvarlo? Ya ha gastado 9 billones o más de 9 billones de dólares. Ahora, ¿cuánto pagaron para salvar a los hipotecarios de Estados Unidos? ¿Cuánto pagaron para salvar a los desempleados, millones de desempleados en todo el mundo? No se pagó nada. Me parece. Se imaginaba antes que los pobres eran más atrasados y que los ricos eran más inteligentes. Los países ricos, durante la crisis de Brasil, durante las crisis en Argentina o en México, los países ricos ya sabían la solución para todos nuestros problemas. Nunca vi a personas que sabían tanto. Ellos decían en el aeropuerto de São Paulo, ya daban consejos. ¿Qué teníamos que comer? ¿Qué teníamos que comprar? ¿Cómo teníamos que producir? ¿Qué debería hacer el Estado? Cuando la crisis es en sus países, no saben qué hacer. La crisis de Grecia, si la hubieran resuelto en el 2008, no se gastaría más que 30.000 millones de euros. Actualmente, ni siquiera 200.000 millones de euros pueden salvar a Grecia. Así que pienso que si los países ricos pusieran a funcionar su inteligencia y agarraran parte de ese dinero que le dan a los bancos y financiaran el desarrollo de los países africanos, latinoamericanos, países asiáticos, invirtiendo en infraestructura y exportando servicios, posiblemente podríamos generar más empleos que faltan ser generados en todo el mundo. Sin embargo, me parece que no existe esa voluntad política para resolver esos problemas y todo el mundo piensa en las próximas elecciones. Nadie piensa en la próxima generación. Hoy vi en el periódico que hay 12 países europeos que tienen más de 25% de jóvenes desempleados. Más de 25% de los jóvenes de 12 países está desocupado. No se puede pensar que eso está pasando en la parte más desarrollada del planeta Tierra. No se puede pensar. Increíble, a diferencia de nosotros que tenemos que pelear para conquistar cosas que ya ellos han conquistado hace 50 años, ellos van a tener que pelear para no perder lo que han conquistado. En realidad, la Organización Internacional del Trabajo estima que serían necesarios menos de un 2% del PIB mundial para ofrecer condiciones básicas de ingresos, salud, educación para toda la humanidad. Precisamente en el aspecto de la concentración de ingresos en que nuestros esfuerzos enfrentan las principales dificultades. A pesar de los avances de las últimas décadas, el 10% más rico de la población del mundo, el 10% más rico, tiene el 42% de toda la riqueza. El 10% de los más pobres solamente tiene el 1%. Todavía falta
mucho para crear un mundo justo, que fue realmente lo que nos hizo entrar en la política hace tantos años. De acuerdo con los datos de la FAO, 870 millones de personas van a dormir todas las noches con hambre. De acuerdo con el Banco Mundial, 1.000 millones de seres humanos están destinados a sobrevivir con un ingreso inferior a $1.25 al día. 1.000 millones de personas no tienen acceso a energía eléctrica. Hay regiones, como en el sur de Asia y África subsahariana, en que el 83% de las personas no tienen servicios de saneamiento básico, de acuerdo con los datos más recientes del PNUD. Por muy grandes que sean los esfuerzos de los países pobres y en desarrollo, esas condiciones jamás podrán superarse fuera de un nuevo orden económico y político a escala mundial. Jamás cambiaremos, transformaremos ese cuadro sin una democratización profunda de los organismos multilaterales, lo que incluye a los organismos responsables por el control de los flujos financieros entre los países. En un mundo que se dice civilizado, no debe admitirse, por ejemplo, la permanencia de barreras proteccionistas que estrangulan el comercio de los países más pobres. Esos países no exigen privilegio ninguno, no piden favor ninguno. Ellos quieren solamente venderle al mundo los productos que su pueblo puede generar sin tener que enfrentar las políticas proteccionistas de los países más ricos. No podemos seguir esclavizados por reglas de comercio que son asimétricas e injustas. Es nuestra obligación también responder a los retos que impone la crisis que desde el año 2008 afectó a las economías centrales y que se reflejó en el mundo entero. Esta crisis, ya pude afirmar antes, que no fue provocada por ningún trabajador brasileño, ni cubano, ni latinoamericano, ningún campesino africano, indio o vietnamita. Esa crisis es fruto de la ambición de los responsables por la mayor especulación financiera que hemos visto a lo largo de la historia, con la complicidad de las agencias de riesgo y de gobiernos que promovieron la desregulación de los sistemas en las últimas décadas del siglo XX. La cuenta de esas crisis fue pagada por los hipotecarios y deudores de Estados Unidos y Europa, pero esto tuvo un impacto en el crédito y en el comercio internacional. Eso se sintió en el mundo entero. Centenas de miles de puestos de trabajo fueron destruidos, así como los ahorros de los ciudadanos que no tenían protección. La prioridad de los bancos centrales y de los gobiernos de los países más ricos fue salvar a los bancos, al sistema financiero, en detrimento de las víctimas que tendrían que ser ayudadas. Billones y billones de dólares y euros se gastaron para salvar a los que provocaron la crisis. Por último, una política ortodoxa de austeridad se impuso a los países de la zona del euro, provocando una recesión duradera, cuya superación todavía no vemos en el horizonte. Esos países reducen las importaciones y las inversiones, lo que contamina al mundo con su propia crisis. Esta política, que el expresidente Felipe González calificó de suicidio voluntario, pone en riesgo la supervivencia de la Unión Europea. Mis queridas amigas, queridos amigos, le prometo que estoy acabando. Durante mi mandato como presidente de Brasil, pude discutir las consecuencias de la crisis con los gobernantes de otros países.
Me acuerdo de una reunión del G20 en el 2008 en que llegamos a algunos consensos de cómo enfrentar la crisis. Era parte del consenso, de acuerdo con el documento de la reunión de Londres, adoptar las siguientes medidas. Primero, regular el sistema financiero. No permitir aquel palanqueo que ellos tenían, como lo hacen en Estados Unidos, que es 30 veces el patrimonio líquido neto del banco. 2. Restaurar el crédito para que volviera a funcionar la economía. 3. Acabar con los paraísos fiscales. 4. Priorizar el crecimiento y la generación de puestos de trabajo. Capitalizar y reformar nuestras instituciones financieras internacionales para superar esta crisis y prevenir otras en el futuro. Promover el comercio y las inversiones globales y rechazar el proteccionismo para garantizar la prosperidad. Presten ustedes atención. La última es promover la recuperación del crecimiento de manera incluyente, verde y sostenible. Ya han transcurrido 4 años. ¿Y qué hemos visto concretamente? La salvación del sistema financiero siguió siendo la prioridad, pero poco se ha hecho para garantizar el nivel de empleo, así como el nivel de actividad económica de los países más afectados por la crisis. Eso nos lleva a la conclusión de que es necesario hacer una verdadera reforma en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, así como en los organismos multilaterales de regulación financiera, a saber, el FMI y el Banco Mundial. Reflejan un mundo Ellas reflejan un mundo que ya no existe. Son incapaces de responder a las nuevas demandas del mundo o de incorporar a los nuevos actores políticos mundiales. Es necesario modificar y ampliar la composición del Consejo de Seguridad de la ONU. Es fundamental transformar el gobierno del FMI y del Banco Mundial para que sea más representativa. Aquí todos tienen experiencia política suficiente para entender las grandes dificultades que se imponen ante nosotros en la tarea de construir este nuevo orden económico y político en el mundo. Al fin y al cabo, el antiguo orden no está aquí por casualidad. Él sirve a los intereses de los poderosos, que tienden a perpetuarse y que tienen los recursos para ello. Pero no podemos perder el aliento, mucho menos podemos recusar o rechazar esta oportunidad que nos ofrece la historia. Perder una batalla no significa, para los que han perdido algo en la vida, yo que perdí muchas elecciones antes de llegar a la presidencia, quisiera que le presten atención a lo que nos enseñaba José Martí. Él dice, perder una batalla no significa más que la obligación de ganar la próxima. A pesar de nuestras diferencias de origen, idioma, esencia política, como consecuencia de los procesos históricos diferentes que vivimos en nuestros países, tenemos aquí una fuerza incomparable, nuestra unidad. Quisiera decirles con esto que estamos en el mismo grupo, estamos en el lado de la libertad, de la transformación social, de la lucha contra la injusticia y la desigualdad. La diversidad es un arma que podemos utilizar a favor de nuestros objetivos comunes. Las diferencias tratadas con diálogo y comprensión nos hacen más ricos, más fuertes ante los retos. Mientras haya desigualdad, mientras haya injusticia, habrá una trinchera en que estaremos juntos, combatiendo el mejor combate por la construcción de un mundo mejor y más justo.
Quisiera concluir diciéndoles que es perfectamente posible, es perfectamente posible. Si antes yo lo decía teóricamente, hoy lo digo por mi experiencia después de 8 años como presidente. Es perfectamente posible que hagamos un mundo diferente al que es hoy. Un otro mundo es posible y todo el mundo sabe cómo hacerlo. Y siempre digo, solamente hay que hacer lo obvio y no ponerse a inventar. Las cosas siempre saldrán bien. A todos, muchísimas gracias por su